Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro siguiente video de nuestra materia Ilustración Digital. Este es nuestro video número 7 de nuestra sesión correspondiente a nuestra séptima sesión del curso. Y bueno, antes que nada espero que no hayan tenido ningún problema con nuestros ejercicios anteriores, que ya los tengan listos, que todo se les haya facilitado. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a continuar ahora con un tema muy importante, un video muy importante de los que hemos estado viendo. Bueno, este es uno de los videos más importantes. En este video vamos a hablar sobre conceptos bien importantes en la ilustración, como son la luz, la sombra y el volumen. Estos conceptos ya, una vez que los entendamos y que los empecemos a practicar, sobre todo a practicar cómo integrar luces, sombras y cómo generar volúmenes en nuestra ilustración, pues van a ver que van a empezar a tener mucha, muy, mucho, bueno, van a ser muy importantes, van a tomar mucha importancia en nuestras ilustraciones siguientes. Para esto vamos primero que nada, y antes de llegar al ejercicio que vamos a hacer, también vamos a tener un ejercicio en donde vamos a practicar estos temas, pero antes de eso vamos a revisar un poquito los temas de luz, sombra y volumen desde un punto de vista un poquito más teórico para entender, antes que nada, bueno, pues cómo se comportan estos elementos y sobre todo empezar a definir alguna serie de nombres, alguna nomenclatura para poder comunicarnos en el sentido de estos conceptos. Entonces, para eso, como recordarán ya, hace unas sesiones les había comentado de un documento que les había pedido que tuvieran a la mano, que descargaran o en el mejor de los casos que imprimieran. Vamos a revisar un poquito ese documento porque ahí vienen algunos de estos conceptos que quisiera revisar con todos ustedes antes de empezar a hacer nuestra práctica del ejercicio correspondiente. Algo también muy importante para esta sesión es que vamos a empezar a ver una primera técnica de ilustración, la primera técnica básica de nuestra materia. Vamos a empezar a ver cómo funciona y cómo se trabaja el día de hoy con este primer ejercicio. Entonces, les repito, es una sesión bastante importante. Entonces, espero que por favor la puedan resolver, la puedan completar de manera íntegra, que no tengan ningún problema, porque a partir de ahora, pues vamos a empezar a manejar, además de varios términos, ya una cierta metodología para empezar a hacer nuestros procesos de ilustración ya basados en una técnica. Entonces, les decía que primero que nada vamos a revisar algunos documentos eh, para revisar temas de tipo más bien teórico en este sentido. Entonces, me voy a pasar rápidamente aquí a la ventana de presentación y el documento que les comentaba es un PDF que les había pedido descargar desde hace unas sesiones y es un documento en donde, bueno, además de varias recomendaciones sobre cómo configurar su tableta y conceptos que ya vimos, como las brochas y como los layers que ustedes ya conocen, vienen ya un poquito más adelante una serie de conceptos ya mucho más específicos a nuestra materia, como son estos que vamos a tratar el día de hoy, que es la luz, las sombras y los volúmenes. Bueno, entonces el documento que les comentaba es el que estamos viendo aquí. Espero que puedan tenerlo a la mano, quizás es mucho más fácil si ustedes lo tienen impreso a la mano y lo pueden ir siguiendo desde ahí. Si no, bueno, pues al menos lo tienen en versión electrónica. Entonces, este PDF, bueno, pues nos vamos a desplazar hasta la página que habla precisamente sobre luz, sombras y volúmenes. Y está inmediatamente después de Layers. Ahí tenemos esta, esta página que, les repito, si la tienen impreso, pues es la que tiene la esferita y este proceso. Bueno, entonces voy a desaparecer brevemente de aquí para no quitar espacio. Y vamos a continuar entonces revisando estos temas que les decía son bastante útiles y bastante importantes que los platiquemos. Entonces, bueno, como todos ustedes saben, y esto no es ninguna novedad, pues todos los objetos que vemos
los vemos gracias al efecto de la luz sobre nuestros ojos y a la traducción que hace nuestro cerebro de esa misma luz, de esas mismas ondas luminosas que llegan a nuestro cerebro. Bueno, eso realmente en este momento no nos interesa demasiado. Lo que sí nos va a interesar un poquito más es tratar de definir e identificar estas áreas de comportamiento, estos espacios ya en el espacio tridimensional, cómo se comporta la luz cuando golpean ciertos objetos, cómo genera sombras, y cómo estas sombras y estas luces finalmente nos dan la percepción de volumen. Entonces, antes que nada, siempre tenemos que entender que todos los objetos que vemos los vemos gracias a la luz. Entonces, ahí donde no hay luz, pues obviamente no habría escena, no habría imagen, por lo tanto, pues la luz es uno de los temas más importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una ilustración, porque finalmente estamos intentando reproducir cómo se ve algo que nuestra vista capta, y pues dado que nuestra vista lo único que capta es luz, pues entonces es muy importante que entendamos cómo se comporta la luz cuando golpea ciertos objetos. Y para eso nos va a ayudar un poquito esta lámina, en donde, bueno, antes que nada aquí nos dice, y siguiendo un poco el orden de esto, que al tratar de definir luces y sombras, uno de los primeros aspectos que necesitamos tener muy claro es la dirección de la luz. Entonces, si bien la luz puede considerarse pues, que está en todos lados, porque finalmente cuando vemos algo no estamos preocupados por dónde está el sol y cuál es la dirección de la luz o de dónde proviene la luz del sol, porque pues baña prácticamente todo lo que vemos. Sin embargo, ciertas escenas, sobre todo interiores, pueden tener fuentes de luz distintas al sol. Cuando hablamos del sol, pues consideramos al sol como una fuente de luz general, completamente como una carpeta de luz como tal, aunque si bien pues todos sabemos que salimos a la calle, nuestras sombras proyectadas en el piso o en las banquetas, por ejemplo, pues tienen que ver con dónde está colocado el sol, ¿no? Bueno, pero no necesariamente es así, sobre todo cuando estamos en interiores. Cuando estamos en interiores, pues a lo mejor la fuente de luz ya no diríamos es el sol como tal, a lo mejor es una ventana por donde se cuela la luz del sol y eso es realmente lo que define la dirección de la luz, ya sin importar tanto dónde está colocado el sol. Finalmente, una ventana en una habitación, pues es una fuente de luz y a partir de donde está esa ventana es donde consideramos que de ahí viene la luz, esa sería su dirección, la dirección de la ventana hacia nosotros. Entonces, independientemente cuál sea nuestra fuente de luz, normalmente siempre vamos a identificar una dirección de la luz, de dónde viene. Y eso va a ser muy importante porque una vez que identificamos la dirección de la luz, podemos entender cómo va esa luz a afectar nuestro objeto cuando es golpeado. Aquí tenemos una esfera, por ejemplo, y en esta esferita podemos ver que pues las flechas amarillas apuntan en la dirección en donde viene la luz. Ahora, una vez que identificamos la dirección de la luz, pues podemos claramente identificar también cuál es la zona que más luz va a recibir de nuestro objeto. En el caso de esta esfera, pues obviamente si la luz viene del lado superior izquierdo, perdón, derecho, pues el lado superior derecho de nuestro objeto es el que más se va a iluminar y de manera opuesta, el lado inferior izquierdo es el que menos luz va a recibir. Entonces, aquí tenemos ese efecto en esta esfera, en donde podemos ver, bueno, pues que la zona más iluminada de la esfera, pues es donde directamente le impacta la luz. Es el primer concepto que puede ser muy básico de entender, pero es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Cada objeto que ilustramos recibe la luz de algún lado, de alguna dirección, y hay que tenerla en cuenta para cuando decidimos proyectar estas sombras y crear estas áreas luminosas. El siguiente tema tiene que ver con la superficie del objeto. Obviamente no todos los objetos reflejan la luz de igual manera. Algunos la reflejan de cierta manera que provoca que el objeto se vea brillante o se vea luminoso y otros van a reflejar la luz de manera completamente diferente para crear superficies del objeto distinto. Entonces, en ese sentido tenemos también, y aquí me voy a adelantar un poquito a este slide, en donde tenemos, bueno, distintas superficies y podemos ver que la superficie va a ser responsable de cómo la luz rebota o refleja en el objeto. Va a haber superficies como la madera o como la piel que reflejan mucho menos la luz
y va a haber superficies que la reflejan más, como el metal, incluso superficies similares como la piel. Bueno, pues también dependerá si la piel está húmeda o mojada, porque es el efecto del agua en realidad, pues cómo refleja la luz. Entonces, esto es un punto a tomar en cuenta también cuando lleguemos a estos temas sobre empezar a volumetrizar y a dar luces y sombras a los objetos, tomar siempre en cuenta, bueno, pues cuál es el material que aparentemente estamos ilustrando. Si estamos ilustrando madera, se ilustra de manera distinta que si estamos ilustrando metal. Y esto tiene que ver con las características de la superficie, independientemente de la dirección de la luz. Y el tercer punto tiene que ver con las sombras. Obviamente una sombra no es más que una oclusión de la luz. Cuando la luz no llega en cierto lugar, pues se genera una sombra ante la falta de luz. Entonces, básicamente la sombra es la parte o el opuesto a la luz. Ahora, tenemos distintos tipos de sombras. Aquí en la esfera que estamos viendo podemos identificar algunas diferencias en las sombras y en los nombres que van a recibir ciertas sombras. Por ejemplo, tenemos que las áreas de más luz, luces y sombras, obviamente, las áreas de más luz se les conoce como highlights y esas son las áreas luminosas. Las áreas más luminosas son los highlights o las luces altas. Y esas suelen estar directamente en la ubicación en donde más golpea la luz, dependiendo de su dirección. Después de los highlights tenemos las zonas de tonos medios, que se les llama midtones, y estas zonas medias básicamente están pues en la parte, digamos, intermedia, como dice el nombre, entre las luces y las sombras. Entonces ahí encontramos los tonos medios, son áreas todavía iluminadas, pero ya no tanto como los highlights. Y a partir de ahí tenemos ya las sombras. Hay un borde que divide claramente el área de luz y el área de sombra y ese se le llama la terminación o en inglés terminator. Esta área de borde o esta frontera entre la luz y la sombra puede ser de varios tipos. A veces puede ser muy clara, muy marcada, muy evidente dónde está esta frontera entre la luz y la sombra. Cuando salimos a la calle y hay un sol muy brillante, claramente podemos ver las áreas de terminación donde acaba la sombra y empieza la luz. Pero a veces no necesariamente es así. Cuando la luz es más difusa, entonces las áreas de terminación son más bien una zona de transición entre la luz y la sombra, como en el caso de esta esfera. Aquí tenemos más bien una pequeña zona de transición entre la luz y la sombra y eso se le llama la terminación o el terminator en inglés. Ahora, a partir de este punto, que es en donde ya la luz no llega tan directamente al objeto, empiezan las sombras. Y para las sombras vamos a tener tres tipos de sombras que es importante distinguir para efectos de ilustración. La primera se le llama sombra base o core shadow. La sombra base no es otra cosa más que el área de oposición directa al área de luces. Digamos que todos los objetos van a ser impactados por una fuente de luz de un lado, bueno, pues del lado opuesto van a generar una sombra porque pues básicamente es una zona donde les pega menos la luz. Esa es la sombra base y todos los objetos que son iluminados por una fuente de luz pues van a tener un efecto de sombra del lado opuesto a donde está el impacto de la luz. Esta sombra, la sombra base, reside o existe sobre el objeto. En este caso tenemos nuestra esfera y la sombra base es parte de o más bien existe en el objeto, en la esfera como tal. Sin embargo, hay otras sombras que no necesariamente están en el objeto, sino están presentes en otras superficies y son producto de nuestro objeto, como por ejemplo la sombra de oclusión. La sombra de oclusión es básicamente una sombra producida por la interferencia o el estorbo entre nuestro objeto y la fuente de luz. Y esta sombra se identifica en otra superficie o aparece en otra superficie. En este caso tenemos aquí que la sombra de oclusión se está viendo, en el ejemplo de esta esfera, se está viendo sobre la superficie en donde descansa la esfera. Entonces, la sombra de oclusión es normalmente el área más oscura de nuestra ilustración, es en donde menos pega la luz por efecto de oclusión, de estorbo, de bloqueo de un objeto
que se atraviesa entre la fuente de luz y otra superficie. Y por lo tanto suele ser muy intensa esta sombra de oclusión. Piensen en la sombra de oclusión. Si ustedes salen a la calle, no sé, a una hora del día en donde tenemos mucha luz, pues independientemente de qué hora sea, vamos a producir una sombra de oclusión. La sombra de oclusión va a ser esa sombra que esté proyectada y que a lo mejor va a ser difícil que la podamos ver incluso, porque podría uno identificar sombra de oclusión en la superficie en donde están colocados nuestros pies o nuestros zapatos. Ese espacio que hay entre nuestros zapatos y la superficie seguramente tiene una fuerte sombra de oclusión. ¿Por qué? Pues porque todo nuestro cuerpo está impidiendo, y sobre todo nuestros zapatos están impidiendo que llegue la luz hacia esa zona del piso. Por lo tanto, en esa zona del piso donde están nuestros zapatos, pues estaría cubierta de una sombra de oclusión. Quizás solo podamos ver un filito alrededor de nuestros zapatos, ya la parte final de la sombra de oclusión, pero definitivamente si levantamos el pie un poquito, un centímetro, vamos a poder ver sombra de oclusión justo abajo de nuestro zapato, producida pues por la oclusión de nuestro pie, interrumpiendo la llegada de la luz. Esa es la sombra de oclusión. Y es diferente a la sombra proyectada. La sombra proyectada, o cast shadow, que aquí también tenemos, también es una sombra provocada por oclusión. Sin embargo, esta es una sombra un poquito más amplia, más extensa. Y obviamente, si también nosotros salimos a la calle en un día soleado, pues vamos a tener, además de una sombra de oclusión que ya les comentaba, pues vamos a tener una sombra proyectada. Y esta sombra proyectada será nuestra silueta proyectada en el lado opuesto a la dirección de la luz. La dimensión de esta sombra proyectada va a depender del ángulo de la luz. ¿Ok? Si ustedes salen a las 12 del día, pues quizás su sombra proyectada sea mínima porque tenemos la luz justo sobre nosotros. El sol estaría de forma cenital justo sobre nuestra cabeza y nuestra sombra proyectada sería muy pequeña. Pero si salimos a las 7 de la mañana, pues sí vamos a proyectar una sombra muy larga y esa sombra normalmente tendrá la forma de nuestra silueta y estará en la dirección opuesta a la dirección de donde viene la luz. Esto suena medio básico y medio obvio, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando ilustramos porque finalmente pues ahí todo lo que estamos haciendo lo estamos generando de cero. Entonces tenemos que entender exactamente el comportamiento de las sombras y la luz para cuando nos toque ilustrar, porque nosotros vamos a decidir de dónde viene la luz, cuál es el ángulo de la luz y luego otros factores como el color de la luz. Entonces, al todo ser cero, pues nosotros tenemos que resolver toda esta geometría y toda esta física a partir de pues, conceptos que tenemos que entender. Entonces, esas son las tres sombras. La sombra base, repito, reside sobre el objeto. La sombra de oclusión siempre existe cuando hay un objeto interfiriendo la llegada de la luz a otro. Y la sombra proyectada es un tipo de sombra de oclusión, pero mucho más larga, más completa y que tiene que ver, su generación tiene que ver con la dirección de la luz y su forma también, dada la silueta que proyecta sobre la superficie. La sombra de oclusión y la sombra proyectada aparecen sobre otras superficies. La sombra base es sombra propia del objeto que está recibiendo la luz. Bueno, además de esas sombras, tenemos también una luz adicional que se le llama luz de rebote o bounce light. Y aquí la tienen justo al lado izquierdo de la ilustración y van a ver que es una especie de luz que aparece en donde debería de haber sombra. Aparentemente, si nuestra luz proviene, en este caso, de la parte superior derecha, bueno, pues entonces a qué atribuimos esta luz que se da justo en el área de sombras. Pues como su nombre lo dice, es luz de rebote. Es luz que está llegando a nuestra área de sombras porque proviene de otras superficies, está rebotando en otras superficies y está impactando sobre nuestra esfera. Eso puede ser más obvio cuando vemos este ejemplo del jarrón. Aquí tenemos un claro ejemplo de esta luz de rebote y en este caso la notamos porque pues si el jarrón es rojo, esa luz de rebote puede ser también una luz rojiza. Entonces, no necesariamente significa que las zonas de sombra en nuestro objeto tienen que ser todas sombras. Puede ser que existan luces de rebote
producidas por objetos que están cercanos a nuestro objeto principal o al objeto que estamos ilustrando. Incluso en el caso de esta esfera, de la esfera que estábamos viendo aquí, pues también tenemos una luz de rebote y esta luz proviene de la superficie. La superficie como tal también rebota luz y parte de esa luz rebotada está pegando en el área de sombra incluso. Entonces, esa es otra luz importante que hay que tomar en cuenta. Bueno, regresando a esta parte del documento, tenemos aquí también algo importante que revisar y tiene que ver con las fuentes de luz. Les decía que normalmente pues tenemos varias fuentes de luz al mismo tiempo. La primera es la key light o la fuente principal de luz, que en este caso, pues en el ejemplo de esta escena es la luz roja que estamos viendo aquí en esta escenita. Esa luz roja es la que vamos a llamar luz principal o fuente principal, key light en inglés. Y obviamente, pues esta siempre tiene una dirección y normalmente suele estar en la parte superior, pero es una fuente de luz que apunta hacia nuestra escena. Tenemos otras dos luces también importantes que no necesariamente van a aparecer siempre, pero también podríamos considerarlas. Tenemos una que se llama luz de relleno o fill light, que esta normalmente ayuda a controlar un poco mejor el contraste y hacer que las sombras no sean tan duras o tan marcadas, y esto ayuda para que nuestro objeto no se vea tan contrastado. Y esta luz de relleno la podemos poner en cualquier lugar y nos ayuda también a suavizar. Como aquí dice, es parecida a la luz global en cuanto a que también tiene una dirección. Y normalmente esa dirección, pues nosotros definimos dónde la queremos para suavizar el efecto de las sombras. Y tenemos otra que se llama rim light o luz trasera. Y esta esta fuente de luz normalmente se coloca cuando queremos enfatizar algunos contornos o algunas siluetas en nuestra escena. Cualquiera de estas tres luces pueden tener sus propias tonalidades, sus propios matices cromáticos. Entonces, de esa manera a veces podemos distinguir incluso qué sombras y qué luces están siendo generadas por qué fuente luminosa y tener escenas con mucho más riqueza y mucho más realistas cuando tenemos múltiples fuentes de luz. Pero obviamente eso es algo que pues vamos a trabajar poco a poco. Simplemente para que las ubiquen y ubiquen los nombres de estas fuentes luminosas, pues ahí tenemos. Y obviamente hay otros tipos de fuentes luminosas y otro tipo de efectos luminosos que son ya un poco más avanzados que ya serían importantes conocer más adelante. Bueno, ahora regresando a nuestro objeto, a nuestra esfera y a este primer ejercicio que tiene que ver con luz, sombra y volumen. Independientemente de identificar estos conceptos, identificar los nombres que les vamos a dar a los tipos de luz, a los tipos de sombra, vamos a ver también el proceso ya de una manera más metódica para hacer una ilustración a partir de una técnica muy específica. Y para este ejemplo, para este ejercicio, vamos a empezar a usar ya esa técnica para tratar de convertir, como en este ejemplo que tenemos aquí, un círculo gris en una esfera ya con volumen, una esfera realista que tenga volumen y que tenga ya algunas características de luz y sombra. Para eso, les decía, pues vamos a seguir un poquito este ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Y independientemente de la técnica que vamos a emplear, primero vamos a ver qué vamos a hacer. Primero vamos a hacer simplemente un círculo gris. Y a partir del círculo gris vamos a empezar a agregar o a modificar los valores, es decir, las áreas de luz y sombra, para empezar a darle volumen a este círculo y convertirlo en una esfera. Después vamos a enfatizar detalles que tienen que ver con los conceptos que acabamos de ver de luz y sombra. Y finalmente vamos a integrar sombras proyectadas en nuestro objeto y luces de rebote en nuestro objeto para darle ya esa apariencia realista de un objeto tridimensional. Entonces, este ejercicio que están viendo aquí en 4 puntos lo vamos a llevar a la práctica ya desde nuestro ambiente de ilustración para entender y practicar con estos conceptos. ¿Ok? Bueno, entonces para eso vamos a empezar regresando. Voy a regresar aquí rápidamente con ustedes.
Porque antes de que empecemos esta parte, me gustaría comentarles algo importante que tiene que ver con la técnica que vamos a usar para nuestro primer ejercicio de ilustración volumétrica y, y sobre todo con la manera en que vamos a resolver esta esfera y que finalmente es la base de la técnica de ilustración básica que vamos a ver de inicio, que se llama cel shading o bloqueo o sombreado de celdas. Esta es una técnica que se ocupa mucho en ilustración para cómic, para manga, porque es una técnica muy rápida y muy fácil de entender y además que produce resultados muy interesantes de manera rápida. Sin embargo, es una técnica también segura, que quiere decir que es difícil que podamos echar a perder nuestro trabajo porque hicimos algo mal. Es una técnica que nos va a ayudar a ir poco a poco mejorando sin comprometer lo que ya nos salió. Es decir, vamos a ir avanzando y si algo no nos sale, podemos regresar muy rápidamente a un punto en donde estábamos bien y continuar. Entonces, es una técnica que nos va a ayudar precisamente a eso, aun cuando no es una técnica fotorrealista, no vamos a lograr fotorrealismo con esta técnica, pues sí, así como el cómic no busca el fotorrealismo, sí es una técnica muy rápida, muy efectiva y que genera ilustraciones que pueden ser muy interesantes, de mucho impacto, pero si bien no intenta el fotorrealismo, sí puede ayudar a, pues, a hacer cosas muy padres. Para eso es importante antes que todos ustedes estén familiarizados con el concepto de máscara o mascarilla. Me imagino que lo están, pero bueno, de cualquier manera se los voy a comentar. El concepto de mascarilla o de stencil tiene que ver con tener una especie de bloqueo pues sí, stencil que bloquea que nosotros podamos cubrir toda una zona y esa zona se va a bloquear por nuestro stencil. Por ejemplo, aquí tengo esta hojita de papel que tiene un hoyo encima, aquí adentro. Entonces, esto yo lo puedo usar como un stencil. Si ustedes piensan, bueno, pues cómo puedo usar o cuál es un ejemplo de stencil, de uso de stencil muy rápido, pues yo si pongo esta hoja sobre una pared y tomo una lata de pintura y pinto sobre este stencil, obviamente cuando quite el stencil, pues lo que va a quedar va a ser la forma que yo bloqueé, que creamos aquí, porque es solamente por el área donde pasa la pintura de la lata, y esa es la forma que se va a pintar sobre la superficie. Esa es básicamente la ciencia tras de un stencil, bloquear la llegada de la pintura a una superficie pues, para generar la forma que queremos. Bueno, ese concepto tan burdo y tan básico lo vamos a ampliar y lo vamos a utilizar como la base de la técnica de ilustración de tipo bloqueo de celdas o cel shading, sombreado de celdas. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces a movernos a nuestro escritorio para empezar nuestro ejercicio. Pues aquí estoy ya con ustedes en el ejercicio, para el ejercicio en el escritorio. Vamos a empezar obviamente abriendo Photoshop. Y vamos a empezar por generar un nuevo archivo, obviamente tener ya su tableta conectada. Vamos a empezar con un archivo tamaño carta a 300 dpi en modo RGB, 8 bits, y vamos a seleccionar un fondo transparente. Ok, aquí estamos ya en Photoshop con nuestro archivo tamaño carta, 300 dpi. Vamos a empezar por definir un fondo adecuado. Como ya vimos, este tipo de capas son muy útiles para trabajar nuestros fondos. Una capa de color sólido y vamos a ponerle color blanco y le decimos OK. Entonces esa es nuestra capa de fondo. Vamos a llamarla fondo. Ahí. Y mover un poquito aquí. Ok, ahí tenemos nuestra capa de fondo. Y vamos a empezar nuestro ejercicio de volumen, darle volumen a un círculo por medio de la técnica de cel shading.
Vamos a empezar por crear una capa normal, una capa nueva, justo sobre la capa anterior, la capa de fondo, una capa normal. Y vamos a hacer una selección, nuestra herramienta de selección, aquí arriba. Vamos a hacer una selección redonda, sosteniendo Shift, para hacer un círculo perfecto. Y lo ponemos aquí en medio. Ok, ya que tengan su selección, vamos a rellenarla de color gris al 50%. Entonces vamos a seleccionar Edit, Fill, contenido 50% de gris y le decimos OK. Listo, ya está nuestra esfera, ya podemos soltar la selección con comando D o control D. Y ahí está nuestro círculo gris, que vamos a intentar convertir en una esfera. ¿Ok? Bueno, ahora, regresando al tema de los stencils, de las plantillas, de los plantillas de bloqueo, la técnica de cel shading consiste básicamente en eso, en trabajar únicamente sobre stencils, sobre plantillas, para a través de ir abriendo huecos en la plantilla, ir dejando pasar color, un poquito como los grafiteros cuando pintan una pared con plantillas, pues básicamente utilizan una serie de stencil para ir bloqueando zonas y solo dejar pasar la pintura por las áreas abiertas del stencil. Es exactamente lo que vamos a hacer aquí para nuestra técnica de ilustración en cel shading. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense muy bien. Vamos a empezar sobre una capa. Vamos a generar una nueva capa de tipo Solid Color. También como la de fondo, vamos a hacer una capa nueva de Solid Color. Ahí. ¿Ok? Ahora, esta capa de Solid Color, vamos a seleccionar un tono de gris. Un tono de gris más o menos a la mitad, entre la parte intermedia y el 100%. Vamos a ponernos como al 75% de gris oscuro. Ese va a ser el color que vamos a usar y le vamos a dar OK. Regreso aquí. Entonces, obviamente, pues toda nuestra esfera se va a bloquear porque está ahora nuestra capa de color. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, esta es la parte en donde vamos a ver la metodología para utilizar la técnica de cel shading en estas ilustraciones. Y esta técnica consiste en crear capas de color sólido, encadenarlas a la base y abrir únicamente huecos en una mascarilla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero para que quede todo esto mucho más claro, voy a llamarle a esta capa base. ¿Ok? Recuerden, base también se le conoce como flat. Así, flat. Base o flat. Y básicamente pues es el color inicial con el que empezamos, en este caso pues un gris. De hecho van a ver que en esta técnica no se ilustra con color, se ilustra únicamente en tonos de gris. Ya al final le vamos a introducir el color, pero van a ver de qué manera lo vamos a introducir. Tiene que ver con la técnica que vamos a seguir. Entonces, lo único que vamos a ilustrar en este momento es una esfera como si fuera en blanco y negro, y en realidad va a ser en muchos tonos de gris, pero no vamos a introducir todavía color. Bueno, color en el sentido cromático, no vamos a meter todavía un tono. Vamos a trabajar únicamente en grises. Entonces, esta primera capa que acabamos de hacer, que en este momento está completamente bloqueada, es más oscura que nuestro color base, o nuestra esfera base, porque en esta primera capa vamos a trabajar las sombras de nuestra eventual esfera. Entonces, aquí lo que voy a hacer es llamarle a esta capa sombras. ¿Ok? Va a ser la capa de sombras. Ahora, les repito, esto tiene que ver con la técnica que vamos a usar en este momento. La técnica de cel shading, que es la técnica base usada normalmente en los cómics.
¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vean, bien importante. Vamos a seleccionar nuestra base y vamos a presionar la tecla Alt y vamos a colocar nuestro cursor justo a la mitad entre la base y las sombras, entre las dos capas. Cuando presionen la tecla Alt, van a ver que se genera una especie de iconito con una flecha apuntando hacia abajo y un cuadrito. Bueno, esa acción que estamos haciendo ahí, colocarnos entre las dos capas y presionando la tecla Alt, es un atajo para volver o para convertir la capa superior en una capa de máscara de la capa inferior. Esa capa de máscara se le conoce como clipping mask, capa de máscara. Y esa es básicamente la clave para el proceso de ilustración a partir del método de cel shading. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con nuestro cursor en medio y presionando la tecla Alt o la tecla Option, vamos a dar clic. Y lo que van a ver es que nuestra capa de sombras queda indentada, queda metida con una flechita que apunta hacia abajo sobre la capa base. Eso quiere decir que ya quedó como un clipping mask, que quedó, digamos, amarrada o encadenada a nuestra capa base. ¿Ok? Si ustedes en el momento que hagan eso, pues van a notar algo curioso. Ahora ya van a ver su misma esfera, bueno, su mismo círculo, perdón, pero ya nada más, si bien antes de hacer este proceso veíamos pues todo nuestro canvas de gris, ahora cuando hacemos el clipping mask ya únicamente vemos la zona de nuestra base con, con este color. Eso es lo que hace el clipping mask, le está aplicando todo este color solamente al área de la capa base. Vean, si le doy doble clic aquí y cambio aquí el color, pues van a ver que básicamente el color que está aquí va a pintar o va a afectar toda mi base, pero nada más la base, no ninguna zona que esté fuera de la base. Así es como funciona el clipping mask. Entonces, en este momento les decía, queremos un gris oscuro, ahí, como nuestro clipping mask. Bueno, ya que tenemos esto, siempre que ustedes creen una capa de color sólido, se va a generar del lado derecho de esa capa un cuadrito blanco. Esta es una mascarilla. Esta es realmente la parte que nos interesa. La mascarilla o el stencil del color sólido que está encadenado a nuestra base. ¿Ok? En este momento esta mascarilla es completamente abierta, está completamente abierta. Es como tener nuestro stencil, pero ese stencil pues es completamente transparente, nada está bloqueando. Vamos a seleccionar el iconito del stencil, no este de aquí, este es el swatch y este es el stencil. Entonces vamos a seleccionar el stencil y vamos a invertirlo para que en lugar de que sea blanco sea completamente negro. Entonces lo que vamos a hacer es con el iconito del stencil seleccionado, vamos a ir a el modo Image, Ajustes, Invert o Comando I. Si se dan cuenta el atajo es Comando I y esto es invertir. Entonces ya sea que lo seleccione de aquí o por medio de Comando I en una Mac, en la PC me parece Control I. Pues ahora vamos a tener una mascarilla negra. Vean, si vuelvo a hacer el atajo, Comando I, pues voy a estar haciendo blanco o negra esta mascarilla. Entonces ahí podemos ver algo importante. Cuando la mascarilla es blanca, deja pasar absolutamente todo el color y todo ese color va a llegar a nuestra base. Cuando la mascarilla es negra, es como si estuviera completamente bloqueada. Entonces nada de este color llega a nuestra base.
Y eso lo podemos comprobar muy rápidamente. Si yo tomo una brocha normal, un- una, una brocha número 1, y me coloco en la mascarilla y selecciono color blanco y hago una línea ahí, vean, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si se dan cuenta quién está en la mascarilla, se abrió ese hueco. En el stencil se abrió un hueco blanco y solo en ese espacio es en donde está filtrándose el color del swatch. El color del swatch solo pasa a través del área blanca. Es como si le estuviéramos abriendo huecos y por los huecos que abramos, por ahí va a filtrarse el color de nuestro swatch. Entonces, si yo sigo abriendo huecos, pues voy a dejar pasar más color a través de la mascarilla y ese color va a estar llegando a nuestra base. Pero ven algo importante, si yo agrego, por ejemplo, una línea por aquí, pues no veo nada. Aunque en la mascarilla sí se abrió el hueco, no lo veo porque está encadenada a la base. Solo voy a afectar los píxeles que estén en la base. Vean cuando hago una línea así. Solamente voy a afectar lo que está dentro de la base. Aun cuando haga líneas afuera, esos huecos de la mascarilla no se van a ver porque mi mascarilla o mi capa de color está encadenado a mi base por medio del clipping mask. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, voy a regresar mi mascarilla para que esté completamente como estaba en un inicio. Puedo hacer varios undos aquí. Y ahí tengo mi mascarilla completamente en negro. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es voy a empezar a hacer un proceso de sombreado para este círculo y convertirlo en una esfera. Antes de otra cosa, y antes de empezar a meter cualquier sombreado, primero tengo que definir la dirección de mi luz. Así como vimos en el ejemplo anterior, pues que tenemos que decidir de dónde viene la luz, pues yo también tengo que definir la dirección de la luz. Y para eso pues, simplemente voy a crear una capa normal, la que sea. Voy a poner una brocha amarilla y voy a poner aquí, pues que la luz viene de acá. Esa es mi fuente de luz, es la dirección de mi luz. ¿Ok? Y aquí le voy a poner dirección de la luz. Ahí. Y la voy a bloquear para no modificarla ni tocarla por error. ¿Ok? Entonces, ya que tengo definido de qué lado va a venir mi luz, ahora lo que voy a hacer es empezar el proceso de sombreado para corresponder a la dirección de esta luz. Primero voy a trabajar las sombras y después las luces. Ahora, siempre que trabajamos sombras, si se acordarán, ya en nuestro ejercicio anterior, siempre que trabajamos sombras, la capa de sombras la vamos a modificar de su estado normal, la vamos a pasar al modo multiply. Siempre que sean capas de sombras, van a ir en modo multiply. ¿Ok? Entonces, esta capa, como va a ser de sombras, se va a multiply. Y ahora sí, voy a tomar una de mis brochas suaves, la brocha 10, me voy a colocar sobre la mascarilla y voy a utilizar color blanco. Vean que en este ejercicio no vamos a utilizar la goma, solo vamos a utilizar blanco para abrir huecos y negro para cerrar huecos. ¿Sí? Otra vez les hago el ejemplo. Si yo tengo color blanco, mi brocha dura y hago una línea, ahí voy a abrir. Pero si quiero cerrar el hueco, pues lo único que tengo que hacer es pintar de negro esa misma zona donde había abierto el hueco. Entonces me voy a color negro. Vean que no cambia goma, sigo en brocha. Color negro y ahora borro, entre comillas, el hueco que habíamos hecho
de color blanco, lo elimino pintando con negro encima de él. Entonces otra vez se cierra la mascarilla, ya no deja pasar el color. Entonces, si se dan cuenta, no cambia goma, simplemente cambié de blanco a negro porque lo que estamos haciendo es abrir y cerrar huecos en una mascarilla. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ya con esta mascarilla en Multiply, voy a seleccionar mi brocha suave, la brocha 10, me voy a colocar en blanco porque voy a empezar a abrir huecos en esta mascarilla. Seleccionando el iconito de la mascarilla, vamos a empezar a dejar pasar, el color gris oscuro a través de la mascarilla y pegando sobre la base. ¿Ok? Entonces voy a hacer eso, voy a crecer un poquito mi brocha, un poquito más grande, y voy a empezar suavemente con esta brocha 10 a darle una serie de pasos en el área en donde obviamente tendríamos la sombra. Vean, no es mucho y es despacito porque finalmente tenemos habilitado control de transparencia por presión. Y vean lo que está pasando. En nuestra mascarilla se empiezan a abrir huecos, huecos más claros, y esos huecos, a través de esos huecos, empieza a pasar el color que habíamos definido en el swatch a través de la mascarilla y pegando en la base. ¿Ok? Entonces de esa manera empezamos a pintar, pero en realidad lo que estamos haciendo es abriendo huecos en una mascarilla. Y vamos a darle más o menos así nada más de inicio. ¿Ok? Recuerden que si se pasan, vamos a suponer que yo me paso por acá y le empiezo a poner ahí donde quizás no debería haber sombras, pues simplemente me paso a negro y lo elimino. Lo elimino con negro, no con goma, sino con negro. Y lo que queremos es una transición suave entre luces y sombras en este primer paso. Entonces, pues ya tenemos ahí una transición entre la parte que va a ser de luz y la parte que va a quedar en sombra. ¿Ok? Vamos a hacer ahora una siguiente capa. Usando el mismo método, vamos a seleccionar capa sólida, pero ahora vamos a usar esta capa para trabajar las luces. Entonces vamos a poner al revés, como un 20% de, de gris, un color claro de gris. Ahí le vamos a dar OK. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar nuestro cursor entre las dos capas y con la tecla de Alt vamos a hacer clic. Y ahí vamos a tener ahora tabuladas las dos capas de color sólido sobre la base. Sin embargo, esta de aquí arriba, pues la vamos a usar para las luces. Le vamos a poner luces. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el icono de la mascarilla y lo vamos a invertir. Vamos a poner comando I para invertir. ¿Ok? Ya una vez que hacemos la inversión de la mascarilla, como esta es una capa de luces, para la capa de luces vamos a utilizar el modo Lighten. ¿Ok? Tenemos el modo Lighten para las luces. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos ahora a tomar un color blanco, nuestra misma brocha suave, seleccionamos la mascarilla y vamos ahora a abrir huecos en las áreas en donde pegarían las luces, es decir, esta parte de aquí. Voy a hacer todavía más grande mi brocha un poquito y voy a empezar a trabajar las zonas de luz, que serían pues estas de aquí. Obviamente
Voy a empezar con las zonas de luz y luego miré las zonas intermedias. Ahí. ¿Ok? Si en algún momento sienten que se pasaron de luces y a lo mejor ya están invadiendo zonas de sombra, se van a negro y borran un poquito de lo que acaban de introducir. ¿Ok? Y otra vez blanco y pueden agregar un poquito más de área de luz. Si se dan cuenta, no es mucho, es un poquito nada más. Y aquí estamos compensando nuestras sombras y le sumamos nuestras luces. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a agregar una capa adicional. Siguiendo el proceso que vimos, primero dábamos un primer volumen, construimos los valores y luego entrábamos ya un poco a los detalles. Vamos a entrar a esa parte un poco más de detalles. Entonces vamos a empezar por crear una nueva capa, perdón, una capa de color sólido otra vez. Y ahora vamos a definir un tono casi blanco, sin llegar al blanco total, pero un gris casi blanco. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a presionar Alt y un clic entre las dos capas para encadenar, para hacer el clipping mask. Y nuevamente vamos a invertir con comando I la mascarilla. Ahora, esta capa vamos a utilizarla para los highlights. La capa de highlights, como recordarán, pues son las luces más intensas. Entonces aquí tenemos un casi blanco. Vamos a pasarnos también a modo lighten. Seleccionamos la mascarilla, color blanco, y vamos ahora a hacer las zonas de más luz, las zonas de luz alta. Más o menos así. Ahora voy a hacer un poco más pequeña mi brocha. Voy a enfatizar todavía un poco más las zonas en donde considero que es donde más luz está pegando. Más o menos así. ¿Ok? Entonces esos son mis highlights. Ya una vez que tengan sus highlights, pueden regresar incluso a alguna de sus otras capas para modificarlas o incrementarlas o reducirlas como ustedes quieran, ya sea usando blanco o negro. Voy a regresar a la capa de luces media, aquí, para agregar un poquito más de luz en esta zona de aquí, más o menos así. Y ahí estamos. Ustedes pueden hacer el ajuste que quieran. Regresar aquí a Highlights, un poquito más de este lado. Y ahí estamos. ¿Ok? Bueno, entonces vayan calculando cuáles son los porcentajes de luz y sombra que quieren agregar a su esfera para tener la transición ya un poquito más definida. Ven, aquí podemos ver la terminación de la zona de luz y sombra. Esta es la zona de sombra fuerte, los medios y los highlights. ¿Ok? Bueno, vamos entonces ahora a regresar a la zona de highlights para agregar ya esos efectos de luz de rebote que eventualmente vamos a tener. Entonces, en esta zona de aquí abajo, voy a agregar un poquito de luz de rebote.
con blanco, perdón. Y otra vez sobre la mascarilla de los highlights. Agregar ese efecto de luz de rebote de este lado, más o menos así, nada más. Y listo. Ahí ya tenemos nuestras tres capas, sombras, luces y highlights. Y ahora vamos a trabajar las sombras proyectadas y de oclusión. Entonces, para eso necesitamos, obviamente, una capa nueva, pero que esté por atrás de nuestra base. Entonces, vamos a seleccionar aquí la capa de fondo y sobre la capa de fondo vamos a crear una capa sólida, y vamos a seleccionar también un gris casi oscuro, un gris bastante oscuro. Ahí. Como es una capa de sombras, vamos a moverla a Multiply y vamos a invertir también la selección. En este caso no la vamos a encadenar a nada, simplemente queremos que los huecos que abramos aquí pues dejen pasar este color. Entonces, así como está, con nuestra brocha suave, en blanco, vamos a proyectar un poquito vamos a abrir un poquito de espacio atrás de la esfera para crear la sombra tanto de oclusión como proyectada. Obviamente la sombra de oclusión pues va a ser la más fuerte, entonces esta parte de aquí donde más sombra vamos a tener, y la sombra proyectada pues ya va a ser un poquito más larga, más o menos por ahí. Recuerden que si quieren modificar la silueta quizás o hacerla un poquito más evidente, pueden cambiar a negro y darle un poquito de forma ovalada a su sombra. ¿Ok? Incluso si sienten que la sombra está muy fuerte en la parte ya de la proyección, pues la pueden aclarar un poco. Pero vean que la sombra de oclusión es así, es una sombra bastante fuerte y es el área en donde menos luz va a llegar. ¿Ok? Recuerden que la dirección, más bien la longitud de su sombra va a depender de qué tan, del ángulo de la luz como tal. Entonces aquí como yo no tengo la luz tan angulosa, pues la sombra no se proyecta tan larga. Y se proyecta pues solo a una distancia menor. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos nuestra esfera, ya con su sombra. Aquí le vamos a poner sombras proyectadas. Recuerden que la sombra de oclusión y la sombra proyectada, ambas existen sobre otra superficie, entonces no necesitamos separar en dos capas ambas sombras, simplemente tomar en cuenta que estamos haciendo las dos, tanto la de oclusión como la proyectada. Bueno, ya una vez que tenemos esto, tenemos nuestros valores construidos, tenemos nuestra capa de sombras en Multiply, nuestras capas de luces en Lighten y nuestra capa de sombras proyectadas también en Multiply. Podemos ya quitar la capa de dirección de la luz, vamos a borrarla, y vamos ahora sí a crear una capa de color para colorizar nuestra esfera. Entonces para eso vamos a hacer nuevamente una capa de color sólido. Vamos a suponer que quiero mi esfera roja. Voy a ponerme eso por aquí. Voy a dar OK. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a encadenar nuestra capa de color sólido a nuestra base
con el cursor entre las capas y presionando Alt, Option. Ahí le vamos a picar. Y ahora obviamente pues toda nuestra esfera se va a pintar del color rojo, dado que nuestra mascarilla está completamente abierta. No vamos a invertir la mascarilla, lo único que vamos a hacer en este punto es cambiar el modo de la capa. Vamos a cambiar nuestro modo de capa y le vamos a poner modo color. Podemos poner también modo overlay. Podemos poner también modo color burn. Hay varios modos que nos van a funcionar. Modo darken, modo multiply. Y ahí van a poder ver que cada modo va a alterar de manera ligera, va a alterar ligeramente el resultado, pero podrán ustedes elegir cuál es el modo que más les ayuda al tipo de ilustración que quieren, también tomando en cuenta el material. Entonces, si nuestro material es, digamos, muy brillante, muy reflejante, pues un modo como el overlay o como el mismo color puede ayudar. Pero si nuestro material es como una madera o como algo no tan reflejante, pues a lo mejor el modo multiply o el modo darken puedan funcionar. Va a depender del material, el modo que ustedes elijan para su capa de color. ¿Ok? Entonces ahí pueden ustedes seleccionar distintos modos para su esfera. Ya una vez que seleccionen uno, pueden regresar al color y modificarlo y van a ver que también va a haber alteraciones en cómo se ve su esfera. Incluso pueden cambiar el color completamente y van a ver también alteraciones. Entonces, va a depender, va a ser una combinación del modo que utilicen junto con el color final que seleccionen, cuál va a ser el resultado de su esfera. ¿Ok? Y ahí podrán elegir color, podrán elegir modo para cambiar el color de su esfera. Ya una vez que lo hagan y que tenemos aquí identificado, por ejemplo, un color, lo voy a dejar aquí en amarillo, así como en nuestro ejercicio anterior, vamos a intentar controlar un poquito el efecto del color del material o del objeto sobre las superficies cercanas. En este caso, bueno, pues esta sombra proyectada vamos a teñirla ligeramente de amarillo para igualar la temperatura de la escena, la temperatura cromática de la escena, y que tenga un poquito más de sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues simplemente vamos a cambiar nuestro swatch de sombras, la vamos a teñir ligeramente de esta tonalidad amarillenta. Y aquí obviamente es muy poquito, simplemente para que se ajuste la temperatura al color que hayan seleccionado en su esfera. ¿Ok? Y listo, ya tenemos nuestra esfera. Vamos a agregar una capita extra para que agreguen su rúbrica. Listo. Ya una vez que tengan su esfera, vamos a guardarla, ya sea como PDF, que es lo que les recomiendo, y prepararla para entrega. Vamos a quitarle los layers para que no sea demasiado grande el archivo. Y ya una vez que tengan su archivo preparado y trabajado, vamos a guardarlo para entrega. Esta es nuestra esferita, que también, bueno, pues sería entregable en su book número 1, junto con los ejercicios que hemos hecho hasta el momento.
Bien. Bueno, pues entonces regreso rápidamente aquí. Regreso con ustedes para comentarles, este proceso que acabamos de hacer es muy importante que lo entiendan, que lo dominen, esta forma de seleccionar capas, cambiar su modo, vincular la capa o encadenar la capa a la base, al flat, a lo que conocemos como flat, y sobre ese flat ir sumando capas, y como vieron, en cada capa vamos a ir trabajando un elemento, las sombras, las luces fuertes, las sombras proyectadas, y luego eventualmente color, después incluso incorporaremos texturas, pero de esta manera, paso a paso, y abriendo huecos en, en máscaras, en mascarillas, de esta manera en realidad no estamos pintando como tal, no estamos introduciendo píxeles, estamos simplemente abriendo huecos a través de mascarillas y dejando pasar el color a través de estos huecos. Este proceso es una manera muy segura de trabajar porque no estamos destruyendo nada, estamos simplemente poniendo capas nuevas y abriendo huecos, dejando pasar la pintura a través de esos huecos. Si algo no nos sale, blanco para abrir huecos, negro para cerrar huecos. Entonces, si se dieron cuenta, nada más usamos nuestra brocha, ni siquiera usamos la goma, porque nada más abrimos y cerramos huecos en mascarilla. Y podemos tener tantas mascarillas como queramos. Finalmente es un proceso en donde vamos a ir incorporando nuevas mascarillas a la ilustración y de esta manera ir generando el volumen. Si se dieron cuenta, el volumen lo logramos únicamente a partir de abrir huecos y dejar pasar tonos más claros, tonos más oscuros de un mismo gris y después ya decidiendo de qué color va a ser nuestro objeto. ¿Ok? Bueno, pues ese es nuestro siguiente ejercicio. Este también se tendrá que entregar en el portafolio número uno y ya en su momento, pues todo lo que vamos a ir desarrollando pues, se tendrá que incorporar en este portafolio. Ok, bueno, pues si hay alguna duda, si tienen algún problema, si algo no les sale, recuerden que me pueden contactar por Teams, ya sea en hora de clase, trataré que sea en tiempo real, y fuera de hora de clase pueden dejar su pregunta, pueden dejar su duda, incluso si en algún momento necesitan que revise su archivo o necesitan mostrarme su archivo en tiempo real para que vea qué están haciendo, cómo lo están haciendo. En hora de clase recuerden que podemos definir una videoconferencia, podemos compartir escritorios, me pueden mostrar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y si algo no sale, pues les podré echar la mano de decirles por qué no o recomendarles alguna forma de hacerlo de manera más precisa. Entonces, no olviden que tienen sus recursos disponibles, la página web, el correo electrónico y sobre todo la plataforma de Teams para todas estas dudas que pudieran surgir. Les recomiendo que intenten el ejercicio. Si no les sale a la primera, inténtenlo una segunda vez. Acuérdense que esto es de muchísima práctica y no se desesperen si en el primer intento no les sale tal cual. Quizás necesiten 2, 3 intentos para que ya les salga algo con lo que se sientan cómodos y puedan incluirlo en su portafolio, pero otra vez no se desesperen, lleva tiempo, lleva práctica y requiere paciencia. Entonces, mucha suerte, espero que no tengan problemas, pero de cualquier manera, si los hay, pues estoy para ayudarles. Gracias por su atención, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.